Muy buenos días a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, visitantes, amigos, tanto dentro como fuera del país. Les damos los saludos y la más cordial bienvenida a este culto de inicio de Cuaresma, hoy miércoles 17 de febrero, para la honra y la gloria del Señor. Queremos estar en su presencia, por tanto los invitamos a que estén con nosotros durante este culto para bendición de nuestras vidas. Oremos. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor, para glorificar y para honrar tu santo nombre. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos para que todo lo que se haga, Señor, sea propicio para que sigamos tus pasos, Señor. En este tiempo queremos estar pendientes de tu llamado, Señor, para que estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A continuación, entonemos juntos este bello himno, que mi vida entera esté. La
A continuación, escuchemos la palabra del Señor que está tomado de Mateo capítulo 5, versículos 14 a 16. Leamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonemos juntos este bello himno que habla de la fidelidad de nuestro Señor. Grande es tu fidelidad. Y después de este canto, escucharemos la reflexión que Dios ha puesto en el corazón del hermano Plutarco Bonilla para que comparta con nosotros.
Las iglesias y comunidades cristianas que siguen el calendario litúrgico celebran este miércoles 17 de febrero el llamado miércoles de ceniza, con el que se da inicio a la Cuaresma. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española dice de este día, en lo que nos parece una muy pobre definición, lo siguiente: día en que se toma la ceniza, que es el primero de la Cuaresma y el 46º anterior al Domingo de Resurrección, y que cae entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Y de la Cuaresma se dice así: en algunas iglesias cristianas, tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de Resurrección, desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, y que se caracteriza por ser un periodo de penitencia. Con respecto a estas celebraciones, la Iglesia Metodista no ha sido uniforme en cuanto a la observación de esas fechas. Por razones que no son ahora del caso explicar, en Costa Rica solo ha habido periodos muy aislados en que se han tomado en cuenta estos días. Por ello, ahora nos limitaremos a reflexionar sobre sus significados, tal como los entendemos, y a tratar de aprender de ello para nuestras vidas, tanto personales como de la comunidad. Llama la atención el uso de la palabra ceniza en el nombre de la celebración de este día, miércoles de ceniza. Es obvio que se trata de un significado metafórico, tanto de la palabra como asimismo del uso literal que de ella se hace en este día. En primer lugar, la ceniza propiamente dicha es el producto que queda en forma de polvo después de que se ha producido una combustión completa. Y ahí descubrimos un elemento significativo. La combustión, en un sentido muy general y amplio, nos remite al calor y al fuego, que es una de sus fuentes y puede manifestarse de muy diversas formas. En las Escrituras, el uso de la palabra fuego tiene también múltiples significados y aplicaciones. En una de sus muy diversas funciones, el fuego nos remite a un acto de purificación, pues se usa para separar el metal puro de la escoria y por ende lo genuino de lo espurio, lo auténtico de lo falso, lo rastrero de lo celestial. El propio apóstol Pablo habla de ese fuego purificador cuando afirma respecto de los cristianos y de lo que estaba sucediendo en aquellos días en la iglesia cristiana de Corinto, que sobre el fundamento único que es Jesucristo, cito, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Fin de la cita de 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13. Hemos citado de la versión Dios habla hoy. En esta función purificadora, el fuego no lo destruye todo, pues hay elementos de la propia naturaleza que son resistentes a él. El texto que acabamos de citar menciona algunos: el oro, la plata y las piedras preciosas. Representan en sentido metafórico lo que hemos calificado de puro, genuino o auténtico. A fin de cuentas, lo que no es el polvo de la ceniza. De ahí la pregunta indispensable que tenemos que hacernos como cristianos: ¿con qué clase de material estamos edificando el edificio que es nuestra vida como seguidores de Jesús? En segundo lugar, la ceniza nos recuerda lo efímero y la fugacidad de la vida. En el relato del Génesis, de la creación del ser humano, se afirma que Dios le dirigió a Adán, después de la caída,
estas palabras: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. La ceniza nos recuerda que, aunque no únicamente, seguimos siendo también polvo de la tierra. Ese recuerdo de cortedad y rapidez, la vida es corta y se va rápidamente, debe mover al cristiano a aprovecharla como tal, es decir, a vivir siguiendo el ejemplo que nos dejó Jesús. Él mismo lo dijo cuando en la última cena que celebró con sus discípulos asumió el papel de esclavo. Se arremangó, tomó una palangana, se encorvó y lavó los pies de sus discípulos. Según el autor del cuarto evangelio, estas fueron sus palabras: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. En tercer lugar, hay testimonio, no solo en las escrituras hebreas, sino también en la época de Jesús, de que en la historia del pueblo judío la ceniza llegó a usarse como expresión de penitencia, es decir, como señal de arrepentimiento. Por eso leemos estas palabras que se ponen en boca de Jesús: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han realizado en medio de ustedes, ya hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían convertido y lo habrían demostrado cubiertos con ropas ásperas y ceniza. Este es un elemento clave que se ha expresado en la tradición eclesiástica con diversa rigurosidad en dos prácticas concretas: el ayuno y la continencia. En particular, se ha puesto énfasis en los últimos tiempos en la observancia del ayuno. Es interesante que en el Nuevo Testamento se habla relativamente poco del ayuno. Conocido es el texto que relata la acusación de algunos fariseos y discípulos de Juan el Bautista cuando le lanzaron contra Jesús la acusación porque los discípulos de éste no ayunaban en fechas que se habían establecido como días de ayuno. Jesús no se disculpa ante esta acusación, todo lo contrario, señala que aquellos días, a pesar de que los habían establecido como días de ayuno, no podían ser tales, porque eran días de fiesta y de banquetes, ya que el novio, en las palabras de Jesús, estaba entre ellos. En las escrituras que llamamos Antiguo Testamento se establecían unos pocos días como de observancia de ayuno. Luego, por razones de acontecimientos históricos concretos, las autoridades religiosas y a veces las políticas fueron añadiendo otras fechas en que debían los judíos ayunar, especialmente los judíos piadosos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sentido tiene realmente el ayuno? Al escuchar ciertos llamados de algunos pastores de iglesias protestantes a continuar con esta práctica, parece obvio que lo que se busca, y perdóneseme que lo exprese tan crudamente, es torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que los ayunadores le están pidiendo, a veces hasta con términos exigentes. El viejo concepto de penitencia, como el sometimiento a ciertas disciplinas corporales que implican dejar de hacer cosas legítimas y hasta necesarias para así empujar a Dios a actuar a nuestro favor, parece expresarse en ese lenguaje que se usa en tales ocasiones. No se nos malentienda, no atacamos la práctica del ayuno. Lo que criticamos son las razones que se dan para ayunar. Las leyes dadas por Moisés establecían ciertos días que eran días de observancia obligatoria de ayuno.
Pero con el pasar del tiempo se fueron añadiendo otras ocasiones en que se imponía ayuno, especialmente cuando el pueblo estaba atravesando situaciones muy complicadas o era amenazado por fuerzas destructoras. Recuérdese que así sucedió, por ejemplo, en tiempos de Esther, como bien se relata en el libro que lleva ese nombre. Y no fue el único caso. En la época en que se escriben los textos de Isaías, también se había distorsionado el significado de varias instituciones que, según la ley, habían sido establecidas por Dios mismo. Por eso, no dejan de sorprendernos las palabras del capítulo 1 de Isaías, donde el profeta pone en labios de Dios palabras que señalan que la práctica que se hacía en la época de ciertas normas y celebraciones que Dios mismo había establecido, ahora, dice el profeta, Dios las aborrecía. Así habla de los sacrificios de animales, versículo 11 del capítulo 1. Así habla de las ofrendas, versículo 13. Así habla de las fiestas y reuniones, versículo 14. De orar y de alzar las manos, versículo 15. Más adelante se incluye también el ayuno. Y todo ello, ¿por qué? ¿Por qué Dios aborrece lo que Él mismo había establecido como práctica de su pueblo? Con el pasar del tiempo, la observancia del ayuno ritual perdió su verdadero sentido y se convirtió en un mero formalismo religioso. De ahí que el autor del texto del capítulo 58 de Isaías lanzara sus ataques contra esa práctica y pusiera el énfasis en lo que él llamó el ayuno que Dios desea. Con las siguientes palabras condena lo que estaba sucediendo. Dice el texto, versículos 3 al 5. Porque el día de ayuno buscáis vuestro interés y sois implacables con vuestros sirvientes. Ayunáis, sí, pero entre pleitos y disputas, repartiendo puñetazos sin piedad. No ayunéis como hacéis ahora, si queréis que se oiga en el cielo vuestra voz. ¿Creéis que es este el ayuno que deseo cuando uno decide mortificarse, que mueva su cabeza como un junco, que se acueste sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Y de inmediato pasa a exponer la naturaleza de ese ayuno querido por Dios. Este es el ayuno que deseo: abrir las prisiones injustas, romper las correas del cepo, dejar libres a los oprimidos, destrozar todos los cepos, compartir tu alimento con el hambriento, acoger en tu casa a los vagabundos, vestir al que veas desnudo y no cerrarte a sus semejantes. Por supuesto, estas palabras del profeta no significaban en aquella época que el pueblo de Israel debía abandonar la práctica del ayuno. Procuraban más bien que tal práctica recuperara su sentido más profundo, sin que se llevara a cabo por interés egoísta, como un modo o intento de sobornar a Dios para que éste los bendijera. El mismo profeta describe la reacción negativa de quienes ayunaban con esa actitud, pues reclamaban a Dios con estas palabras: ¿para qué ayunamos si no nos miras? Nos mortificamos y no te das cuenta. Y Dios les respondía: porque el día de ayuno buscáis vuestro interés. En otras palabras, el rito es vacío si no va acompañado de una conducta que lo llene de su verdadero significado. Y en esto podríamos ampliar diciendo que se refiere a todo rito que se realice en la comunidad cristiana. En el Nuevo Testamento
se menciona el ayuno en muy pocas ocasiones. En tiempos de Jesús, la situación general no era muy diferente de la presentada en los textos de Isaías. La parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, o sea, del hombre religioso y del pecador impuro, nos informa de la práctica judía de ayunar al menos 2 veces por semana, según dice Lucas en el capítulo 18. Y en este contexto, Jesús echa mano de otro pasaje de Isaías para afirmar que el principio fundamental que debe regir la vida del pueblo y de los seguidores de Jesús no es el cumplimiento servil de ritos y sacrificios, sino la práctica de la misericordia. Citando palabras de las Escrituras de su pueblo, proclamará Jesús este principio. Si hubierais entendido lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos, no condenaríais a los inocentes. Como en el caso de los profetas de antaño, los reclamos de Jesús no significaban el rechazo de la observancia del ayuno y de otras prácticas. Él mismo ayunaba. Por eso dirá en su predicación: cuando ayunéis, no andéis por ahí con la cara triste, como hacen los hipócritas, que ponen gesto de lástima para que todos se enteren de que están ayunando. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, por el contrario, cuando quieras ayunar, lávate la cara y perfuma tus cabellos, para que nadie se entere de que ayunas, excepto tu Padre que ve hasta lo más secreto, y tu Padre que ve hasta lo más secreto se recompensará. Por tanto, cuando mencionamos en la actualidad la palabra ceniza, al referirnos a este día, y la asociamos a cualquier tipo de sacrificio que quisiéramos hacer, recordemos toda esta enseñanza de las Escrituras. Y recordemos, asimismo, que a Jesús lo atacaron los legalistas de la época no por comer, sino por sentarse a la mesa con cobradores de impuestos, o sea, publicanos, y con gente de mala reputación. Pero tomemos en cuenta también que lo criticaron por no instruir a sus discípulos para que no comieran ni hicieran labores prohibidas en los días que ellos habían establecido como días de ayuno. En todos estos casos, Jesús mostró que su propia vida y su enseñanza se regían por un principio fundamental. El ser humano, la persona, tiene prioridad sobre la legislación. Por eso, cuando lo criticaron porque permitía que sus seguidores hicieran lo que estaba prohibido por la ley, especialmente al hacer cosas que estaban prohibidas hacer en sábado, él respondió con estas contundentes palabras: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Es el principio de la práctica del amor. Mucho más habría que decir respecto del significado de la celebración de este miércoles de ceniza. Pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significa todo ello en la actualidad para aquellos que nos atrevemos a llamarnos seguidores de Jesús? Con frecuencia procuramos regirnos por normas y leyes que, según consideramos, se derivan de las propias enseñanzas del Nuevo Testamento. Y al hacerlo, nos olvidamos de principios fundamentales que también están ahí y que sirven de soporte, de sustento a cualquiera de esas leyes que nos las contradigan. En la misma cena de Jesús con sus discípulos que ya mencionamos, y según se relata en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús les dirigió estas palabras: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. ¿Qué ejemplo les había dado Jesús? Ya lo dijimos,
se había levantado de la mesa, se había ceñido la cintura, había tomado una palangana con agua, se había encorvado y en esa posición fue lavando uno por uno los pies de sus discípulos. En otras palabras, había asumido la tarea de un esclavo. Y él era el maestro y señor de todos ellos. En las palabras del himno que cita Pablo en Filipenses, Jesús no quiso mostrarse como Dios, ni aferrarse a lo que era, es decir, el Señor, sino que se humilló a sí mismo. Ser discípulo de Jesús en esta época no significa sentirse superior a los demás, sino servidor de ellos. Eso es lo que también nos enseñó en el Sermón de la Montaña, cuando les dijo a sus seguidores que eran la luz y la sal del mundo. Y no olvidemos que en aquella época la luz, lo que producía la luz, se iba consumiendo según iluminaba. Y la sal, ayer como hoy, se disolvía mientras daba sabor o preservaba aquello para lo cual fue destinada. En este inicio de las celebraciones previas a la semana en que recordamos no solo la muerte del Señor, sino sobre todo que Él resucitó y que nos prometió que estaría con nosotros siempre, seamos esa luz y esa sal en el mundo en el cual actualmente vivimos. Así sea. Agradecemos al hermano Plutarco Bonilla por este mensaje que ha compartido con nosotros. Seguidamente entonaremos este himno, una espiga dorada por el sol, mientras nos preparamos para compartir la Santa Cena del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo
que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana por la reflexión tan enriquecida que nos ha dado el doctor Plutarco Bonilla Acosta. Espero que sea de mucha bendición y agradecemos de nuevo el gesto de nuestro hermano ponernos a reflexionar en torno a un tema tan importante para nosotros los cristianos evangélicos en nuestro país en especial. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este momento tan solemne como lo es la celebración de la Santa Cena. Para nosotros en la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, calificamos este acto de la Santa Cena como el acto que permite que la gracia divina se mueva hacia la vida interna de cada persona. Es así como fortalecemos la conducción de la gracia preveniente, de la gracia justificante y la gracia santificadora. De nuevo acudimos una vez más para presentar nuestros cuerpos delante del Señor Jesucristo y nos disponemos para recibir más de lo que ya nos ha entregado. Esta dinámica de vida nos exhorta a participar de la comunión continuamente en medio de todo su pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Si hay algún pecado oculto, si el Espíritu del Señor le trae a la mente en este momento, antes de participar de la comunión, es un momento apropiado para confesar nuestros pecados. Hagamos ese ejercicio en este momento, en estos minutos que prosiguen. En esta mañana, oh Dios, confesamos que no te hemos sido fieles. Sí, te hemos fallado, Señor. En una u otra manera lo hemos hecho. Y en esta mañana, Señor, confesamos nuestro pecado delante de ti. Gracias porque la sangre de Cristo que vertió en el Calvario alcanza para perdón de ese pecado y cualquier otro pecado que hayamos cometido y que nos hayamos rebelado en contra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús acudimos a ti, oh Dios, para que nos perdones.
y para que nos ayudes, oh Dios, a perfeccionar cada día nuestra vida delante de ti y que siempre tengamos esa valentía, Señor, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable como parte de nuestro culto racional hacia ti. Acudimos a tu gracia que justifica, que santifica y que salva. En el nombre de Cristo. Amén. La palabra del Señor nos recuerda, a la luz del Evangelio del evangelista Lucas, en el capítulo 22, este momento tan sublime. Lucas narra este espacio de la siguiente manera. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos, los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y Lucas nos sigue narrando: cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y Jesús les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y el Evangelio sigue diciéndonos: habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este momento en el que recordamos aquel momento tan duro, tan cruel, pero de tanta bendición para cada uno de nosotros,
en que tú, Jesucristo, partiste tu cuerpo para ser compartido y para que nosotros obtuviéramos tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos del pan. En el nombre de Jesús. Lucas nos sigue diciendo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oramos por la copa, por la nueva forma en cómo Dios se relaciona con nosotros por medio de Cristo. Señor, te damos gracias porque tu sangre alcanza y alcanzará siempre para perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te damos gracias porque esta es la nueva relación de pacto en la cual tú te relacionas con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tomamos de la copa en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice que cada vez, todas las veces que nosotros comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo Jesús viene, hermanos. Tengamos esa expectativa continua. Los cristianos hemos renacido a una esperanza viva. Cristo viene, hermanos. Démosle honra y gloria al Señor. Bendito eres, bendito por siempre, Señor. Aleluya. Hermanos y hermanas, este día ha sido maravilloso. La gracia del Señor se ha manifestado. Por tanto, entonemos este himno que nos ayuda en todo momento a ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Maravillosa gracia.
Nada mejor que para la bendición final de esta actividad, afirmar nuestra fe, y para ello tenemos el credo de los apóstoles. Y decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Amén. Hermana y hermano, esta es nuestra confesión de fe, esta es nuestra afirmación, y por aquí, en el nombre de Jesús, dirigimos nuestra vida. Dios le bendiga y feliz inicio de Cuaresma.